Yo no me puedo quedar callada y hablamos del rescate técnico de un exgobernador de Tamaulipas que estuvo preso, nada más y nada menos que don Eugenio. Vea este pequeñísimo spot. Hola, soy Eugenio Hernández Flores. Nací en el corazón de Tamaulipas. Muchos de ustedes ya me conocen, saben de mí y de mi trabajo. Para los que no me conocen, me dicen genio. Soy ingeniero civil. La mitad de mi vida la he dedicado al ámbito empresarial, en la construcción, el desarrollo inmobiliario y la producción agropecuaria. En lo público, tuve el gran privilegio de servir como diputado federal, alcalde de Victoria y gobernador del estado. Conozco muy bien la grandeza de Tamaulipas, sus fortalezas y sobre todo el carácter, el espíritu y el ser del tamaulipeco. He vivido tiempos difíciles. Estuve privado de mi libertad durante casi 6 años por delitos inventados que no cometí. Todo esto lastimó profundamente a mi familia. Pero aquí estoy, con la frente en alto, fortalecido por la adversidad y mirándote a los ojos. El Partido Verde me ha invitado a ser candidato a senador de la República y he decidido aceptar porque amo a Tamaulipas y amo a su gente. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho que transformar a Tamaulipas. Híjole, mi querida Marta, estoy viendo esto y no me la creo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meme Yamil? Qué gusto verte, qué gusto ver a Edith también aquí antes de entrar. Muy interesante, por cierto, y bueno, qué sorpresas da la vida. ¿Cómo te sientes? A ver, como tamaulipeca, Marta, explícame qué pasa con esto, porque Eugenio no tiene mucho que sale de prisión, ahora él dice que fueron delitos inventados, pero no rompió la tradición de los exgobernadores tamaulipas de parar al bote. Y yo vi este spot y dije, ay, me dolió aquí en el cora, me dolió en el estómago. ¿Qué pasa en Tamaulipas, Marta? Ayúdame a darle este contexto a la gente, por favor. Híjole, bueno, estamos hablando de, es que hablábamos hace rato en el noticiero que tenemos por acá en corto, en un 2x3 de lunes a viernes a las 8 de la noche, aprovecho para dar promoción, pero fíjate que a veces pensamos que sí, qué nos está pasando en la política, pero sobre todo pareciera que entre los candidatos o aspirantes, pareciera que se elige al menos peor. Aunque no sabemos quién es el menos peor. Y también decirte que, por ejemplo, el presidente ha dicho, ha criticado constantemente acerca de la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Pues es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. Y es lo que pasa ahora en Tamaulipas, es decir, las mismas familias, y pasa en los municipios pequeños, pasa en la gubernatura, y mira, lo vemos con las listas plurinominales de la oposición en México, lo vemos en las listas del Senado, las vemos en las listas de diputaciones federales, son la misma oligarquía, los mismos grupos, pero esto no escapa a la oposición y también a Morena y a los partidos aliados, porque Eugenio Hernández Flores ha aceptado la candidatura al Senado por el Partido Verde, que va continuamente, o al menos digamos que a sus franquicias y sus negocios les conviene en estos momentos estar del lado de Morena junto con el Partido del Trabajo. Así que, pues el verde bandea, ya sabes, a veces acompaña a unos y otros y pues obviamente ahora Eugenio Hernández Flores es el nuevo fichaje del verde y quiero decirte que no sé si sea bueno, sea arreglado, sea negociado, pero seguramente va a ser senador de la República. A pesar, hay que comentarlo, a pesar que tiene un proceso de extradición a los Estados Unidos por cargos de peculado, lavado de dinero y falsificación de documentos. Entonces, él acaba de salir de la cárcel, sigue en proceso, creo que es en libertad, no ha sido absuelto. Ese es otro detalle. Así que, y es un personaje que tuvo una carrera meteórica,
meteórica, muy de la mano, apadrinado por Tomás Yarrington Rubalcaba. Y te dejo tomar aire, meme. Es que yo no, a ver, Marta, o sea, me estás diciendo que este personaje sí sale libre, lo que tú quieras, pero no rompe la tradición de los exgobernadores tamaulipecos de parar al bote. ¿Por qué por qué estas personas no terminan por cumplir condenas? ¿Qué es lo que pasa que no se les termina de comprobar los delitos, que no se les termine de cuajar el tema? Como pasa, bueno, Cabeza de Vaca no ha pisado ni siquiera la cárcel y está en las pluris del Partido Acción Nacional. O sea, los están sacando, los están reviviendo. Yo nada más veo esto con un asombro y digo, en la torre. O sea, Eugenio Hernández, ahora por el Partido Verde, pues entrará, si entra como senador, entrará dentro del plan C. ¿Qué garantías tenemos de que Eugenio realmente pueda cumplir con esa agenda, que nos aplique un lilitellazo? Fíjate que yo pienso, creo que híjole, lo más grave es la forma en que Morena y aliados están reciclando personajes. A mí se me hace eso grave, porque no hay que olvidar, y que el mismo presidente lo ha ventilado en la mañanera, donde tú has estado ahí, donde pues ha ventilado y ha recordado esos audios filtrados cuando se escucha a Eugenio Hernández Flores estar hablando con el Baester Gordillo Morales, ex líder, bueno, líder moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el 2006, donde le recomienda pues que se acerque a Felipe porque él es el bueno y que hay que operar con los azules más que con los tricolores. Entonces, ahora, dicen, y lo decía, hay un libro que se llama al respecto, ¿qué? Errar es de qué, humanos, y no me acuerdo cómo era el otro. Ahora, lo decía el exalcalde o el ex delegado Ricardo Monreal, ¿no? Y bueno, recordar eso. Yo ando detrás de Eugenio Hernández Flores para hacerle una entrevista. Él escoge con quién se reúne, obviamente, cuando tienen que ser muy filtradas las preguntas y todo eso. Pero yo estoy esperando esa parte, que nos diga, que nos dé su versión de qué pasó en ese 2006. Se ha querido deslindar de esas pruebas y de esos audios que tuvo con el Baester Gordillo, pero en Tamaulipas sabemos que operó a favor del Partido Acción Nacional, y pues que nos diga total, ¿no? Lo que queremos es claridad en la política, y que nos diga, pues sí me convencieron o sí me convenció y sí yo decidí, pero necesitamos ese tipo de políticos que asuman su responsabilidad y que nos digan ahora sí que la neta del planeta, meme, ya no que nos estén engañando y que digan total, yo sí era tricolor, operé para los azules, pero ¿qué creen? Ahora mi corazón está del lado verde o del lado de la izquierda en México. Pero no olvidar el proceso de extradición y no olvidar también su pasado. Él fue coordinador de La Bastida en el 2000, era un empresario de la construcción quebrado. Empieza, lo nombran coordinador de la campaña de financiamiento de La Bastida en el 2000, gana como diputado federal en esa legislatura. Menos de un año después, lo deja para irse a la alcaldía de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que también deja para irse como candidato a la gubernatura del estado. Es decir, hizo una carrera meteórica de la mano de Tomás Yarrington Rubalcaba, muy cercano, muy amiguísimo de él, y cuando llega a la gubernatura lo traiciona. Entonces, ahora sí que sin querer, con esta construcción y este recordatorio de hechos, pues ya me pusiste a pensar, meme, acerca de un lilitellazo, ¿eh? Pues es que, a ver, ¿cuál es la agenda de Eugenio? O sea, tú que lo conoces, que eres tamaulipeca, ¿cuál es la agenda de Eugenio? ¿A qué intereses responde Eugenio Hernández? ¿A qué intereses respondió como gobernador, como alcalde en Tamaulipas? O sea, ¿qué es lo que él podría aportar al Senado? Me parece muy curioso. Yo entiendo que Morena, PT Verde tienen que construir no solamente candidatos de coalición, si es que quieren alcanzar la mayoría total para que se aprueben las reformas constitucionales, también necesitan ceder candidaturas al Verde y al PT para que vayan por los demás partidos,
distritos y que tengas senadores de primera fórmula y también de segunda fórmula, e incluso apostarla hasta que entren los de la primera minoría. Pero la pregunta en este caso, Miquela Martes, ¿cuál sería la agenda de Eugenio? O sea, ¿él qué puede aportar a este caso? ¿O qué? Terminaríamos, era lo que yo planteaba, y es que hay muchos priistas que podrían estarse lanzando al verde, ¿no? Que podrían estar entrando al Partido Verde, pues el Partido Verde toda su vida ha operado para el PRI, y que desde ya en el Senado o en sus respectivos cargos en el Congreso, pues una vez que Alejandro Moreno Cárdenas no esté en el PRI, ellos se voltean al PRI. Entonces, ¿de qué nos serviría tener a un Eugenio? ¿A quién le sirve Eugenio Hernández? Así, mira, él le sirve uno de los puntos primero, antes, estoy aquí teniendo mis apuntes, durante su sexenio se dio la contratación de deuda durante su administración, redujo considerablemente los techos de financiación de los gobiernos subsecuentes, ese es un tema. El otro, en lo económico, en otro, la explosión de inseguridad en su gestión, periodo corto del fenómeno de supergobernadores ante la ausencia de un ente central que ejerciera control. Es decir, este gobierno central disminuido como lo fue con Felipe Calderón. Sigue abierto su participación u opinión al respecto de Rodolfo Torre Cantú. Recordemos que él fue el candidato del PRI asesinado unos días antes, 5 días antes de la elección del 2010. El caso sigue abierto y todavía no, y el cuarto punto es que no ha aclarado del todo cómo estuvo esta participación en la elección del 2006. Creo que esos 4 puntos son fundamentales. ¿Cuáles son sus intereses comerciales, empresariales? ¿Cuál es el factor a favor de Eugenio Hernández Flores? Su carisma. Tiene un carisma, era un güerito, buena onda, que no conocía mucho a la gente, pero pues la gente lo quiere. O sea, yo recuerdo ese video y lo comentamos en alguna ocasión cuando lo detienen por estos delitos que le imputa Francisco García Cabeza de Vaca y que fue una venganza personal. Eso sí, habrá que ver qué dijeron los jueces al respecto, por qué se le libera. Yo ninguno de los apuntes que tengo habla de absolución, es decir, los jueces federales que conocieron de los amparos que se presentaron contra su caso, no hablan de absolución, simplemente que no existían elementos suficientes para continuar con los procesos, ¿sí? A través de amparos. Así que el exmandatario, él fue detenido el 6 de octubre del 2017, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por una presunta adquisición de 2 predios de 1,600 hectáreas en Altamira. Él fue amparado. Luego hubo otra carpeta donde se le acusó de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos. También, esa también fue, no se le encontraron elementos. También se integró otra carpeta por, se le decretó auto de formal prisión en el 2018 y se le acusó en el 2021 de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así que en Estados Unidos, en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, lo busca procesar por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero. Así que proceso que puede enfrentar en libertad. Es decir, estos son los procesos, estas son las acusaciones, en ningún término habla de absolución, simplemente que no hubo elementos. Y el momento político actual es Francisco García Cabeza de Vaca tiene muchos negativos, es prófugo de la justicia, está en los Estados Unidos, y no sabemos si la gran pregunta es cómo le va a hacer para tomar o rendir protesta en San Lázaro, porque de que va en el primer lugar de los pluris, va en primer lugar. En Tamaulipas no puede pisar. Hay una ficha del Instituto Nacional de Migración donde dice que simple y sencillamente no puede llegar a México sin que lo detengan porque hay una orden de aprehensión al respecto. Y en el otro lado, tenemos a Eugenio Hernández Flores,
donde cuando lo detienen, hay un video, ya no, no he encontrado ese video, yo no sé si lo mandaron quitar o qué pasó, pero es de una señora lideresa de colonias muy, de más de 70 años, que grita afuera del penal, libérenlo, él podrá ser marihuano, cocainómano y todo lo que quieran, pero él repartía dinero. Es decir, él también no estaba. Entonces, obviamente ya no está ese video, pero es popularidad de Eugenio Hernández Flores contra los negativos de Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, exgobernador panista y que sigue escondido allá. Así que esta es digamos, la disyuntiva electoral en este momento, con además una candidata de Morena. Ajá, ¿qué pasa con la candidata de Morena? Ahí tienes tú la imagen, una imagen, una captura de pantalla de cuando era diputada federal. Olga Sosa Ruiz. Olga Sosa es diputada local por el PRI, luego brinca a Encuentro Social y es diputada federal por Encuentro Social, y después de ser diputada federal por ese partido, brinca Morena, donde, y bueno, ella lo reconoce, ¿no? Que ella no tuvo ningún financiamiento de este grupo de presuntos guachicoleros, que son los Carmona, uno de ellos asesinado en noviembre del 2021 en San Pedro Garza García. Y ella lo que dice, no, a mí no me financió nada, mi única relación es que se ofrecieron a pagar un concierto de campaña cuando era diputada, para diputada federal, cuando fue candidata a la alcaldía de Tampico, que perdió, pero pues ella dice, yo acepté que me ofrecieron pagar el concierto de Julián Álvarez, es lo único que yo tengo cercano a ellos. Así que bastante cuestionada de este grupo carmonista, bastante impugnada, poco popular en ese sentido, no levanta, y pues lo más seguro, y viendo estas cuestiones de popularidad, es más fácil que llegue o que gane la senaduría Eugenio Hernández Flores por el Partido Verde que Olga Sosa por Morena. Oye, Marta, ¿se podría entender entonces que el que Morena pone a Marta Sosa es hasta para que gane Eugenio? A Olga Sosa, no Marta. Olga, sí, Olga, disculpe usted, Olga. ¿Es para que gane Eugenio? Fíjate O sea, ¿tú lo que entiendes así? es una de las análisis y especulaciones que se han hecho al respecto, ¿eh? ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay personajes dentro del gobierno de Tamaulipas que afectan el nombre de Américo Villarreal Anaya, un médico que pues ha tenido que enfrentar al cabecismo, ha tenido que administrar el gobierno de Tamaulipas en total adversidad, y que definitivamente Olga Sosa, también el secretario general de gobierno, Héctor Villegas González, conocido como el Calabazo, y la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano González, también conocida del grupo de los carmonistas, me parece que ellos tres son los grandes lastres que operan incluso en contra de la Cuarta T en Tamaulipas. Marta, ¿qué pasa? He escuchado muchos comentarios, sobre todo en el caso del actual gobernador de Tamaulipas, que hay gente que considera que ha mejorado la situación y hay quienes no. ¿Cómo afectarían estos perfiles, un Eugenio Hernández, por ejemplo, en el Senado, al proyecto del doctor Américo Villarreal? Fíjate que los dos vienen del PRI. Entonces, en estricto sentido, me parece, con todo lo que pueda hacer en este análisis, con todo, quitando filias y fobias, me parece que Eugenio Hernández Flores podría ser más aliado de Américo Villarreal Anaya, incluso me atrevo a asegurar que la misma Olga Sosa Ruiz. ¿Por qué? Pues porque ella ha brincado de un lugar a otro. Ha brincado y ella ha trabajado para ella, no ha trabajado para un proyecto. Yo no recuerdo un proyecto o una idea importante que haya hecho por la Cuarta T. Es decir,
puede brincar igualmente a otra parte. Trabajan para ellos. Y este grupo de gente identificado como seguidores o haber sido financiados por los Carmona dañan más a la Cuarta T en Tamaulipas que lo que puedan apoyar. ¿Cómo ha avanzado el tema de los Carmona? Porque he visto muchos señalamientos sobre el tema, sobre Mario Delgado y demás. ¿Hay avances respecto al tema? ¿Se ha investigado o se va a quedar solamente en los señalamientos? Habría que preguntarle a Francisco García Cabeza de Vaca, que es quien estuvo y administra mucha información a muchos sitios, que son argumentos reciclados. Aquí lo que debería haber una investigación clara de quién sí tuvo participación, quién no y de qué manera, ¿no? En el caso de Olga Sosa Ruiz, yo directamente le pregunté en mi noticiero, le pregunté qué cercanía tenía, incluso hasta personal, con Carmona, con Sergio Carmona. Entonces, yo le pregunté y ella me dijo, lo único que yo tengo es que me pagó y lo dijo claramente. Esto me consta porque nos lo dijo. Habría que hacer, es importante una investigación al respecto, que no se ha hecho. Y lo que hacen ciertos medios muy cercanos a Francisco García Cabeza de Vaca, financiados por él, porque son los mismos argumentos durante la campaña a la gubernatura, donde estuvieron. Habría que ver cuáles son ciertos y que una autoridad pues investigue al final de cuentas, ¿no? Lo que queremos siempre es transparencia y que nos digan de dónde viene cada uno y cómo han sido financiados o si fueron o no financiados por guachicoleros. Solo para cerrar, Marta, en el Senado también se ha perfilado dentro de las fórmulas al Senado el nombre de pues este familiar de Cabeza de Vaca que intentó ser gobernador de Tamaulipas, que por Morena, que no sale en la encuesta, y que pues Cabeza de Vaca aparece, sabemos que va a amarrar al menos un cargo ahí en la Cámara de Diputados, pero en el Senado se perfilan otros cabecistas o familiares de Cabeza de Vaca. ¿Crees que se puedan ayudar, aunque uno esté en el Senado, si es que llegara a esta segunda fórmula, creo que es el cuñado de Cabeza de Vaca, y Cabeza de Vaca en la Cámara? ¿Crees que se pudieran apoyar de alguna manera? ¿O cómo ves esta fórmula de personajes vinculados a Cabeza de Vaca? ¿Son los únicos políticos que hay en Tamaulipas a los que se puede recurrir? Es lo que llama el presidente Andrés Manuel López Obrador la oligarquía, el Sí. poder en manos de muy pocos y que podríamos hacer un ejercicio y lo has hecho tú aquí, es siempre muy puntual. A ver, ¿quiénes son los de Quintana Roo? ¿Quiénes son los de Puebla? ¿Quiénes son los de Chiapas? ¿Quiénes son los de Tabasco? ¿Quiénes son los del Estado de México? Son los mismos de siempre que no le dan oportunidad a otros políticos y que son a través del dinero y a través de relaciones bastante extrañas como llegan. En el caso de Tamaulipas, pues ahí tenemos dos senadores, un senador que se llama Ismael García Cabeza de Vaca, hermano de Francisco, también cuestionado por la entonces, por la unidad de inteligencia financiera cuando era titular Santiago Nieto Castillo. Él es el senador, tú lo recordarás, es al que le apodaron el senador marrano, porque el señor en plena sesión lo que se dedicaba era estar en una red social pública buscando jovencitas y diciendo que pues que querían que se las presentara, por eso le dijeron el senador marrano, le pusieron. Él es senador de la República. ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho en el Senado por Tamaulipas? Absolutamente nada. Entonces, ahí está su hermano. Del otro lado, el cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca es el senador ahorita con licencia, José Ramón Gómez Leal, que él estaba junto en el PAN con Francisco García. Y bueno, lo que se dice, la versión pública es que tuvieron diferencias y él se sale del PAN y se va a Morena en el 2017, 2018, y cuando llega el presidente lo nombran superdelegado federal y ahora en superdelegado federal, pero después recordarás aquel trágico accidente. Américo Villarreal Anaya
cuento, es que está un poco enredado, pero Américo Villarreal Anaya es electo senador de la República y su suplente, el doctor Faustino López, era su suplente. Cuando llega Américo, entra el suplente a ser pues el senador titular. Sin embargo, fallece en un accidente poco tiempo después de haber tomado protesta, fallece y hay una elección extraordinaria y en esa elección extraordinaria pues gana José Ramón Gómez Leal. Así que en conclusión, en el Senado están ahorita el hermano de Francisco García y su cuñado. En la torre. Pues, mi querida Marta, yo nada más es que de verdad, ¿por qué nada más te busco cuando hay Trabalenguas, malas ¿verdad? noticias? Sí, 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 es que hasta parece, yo no sé si parece de estos trabalenguas o si es como el mapa de la mafia, yo no sé, pero ahí en Tamaulipas se traen un rollote, mi querida Marta, así que En muchas. avísame si tienes una buena noticia, oye. Bueno, en Puebla que no cantamos malas rancheras, ¿eh? También allá andamos. Sí, 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 está en México. O sea, el asunto es eso. Fíjate que lo preocupante para el proyecto de la cuarta T, a mí sí me preocupa y en muchos estados cómo se reciclan, cómo, y decíamos, bueno, no es Morena es un partido nuevo, está bien, no pueden haber políticos de otras partes, tienen que estar, pero ¿por qué agarran lo peorcito? O sea, ¿por qué agarran lo más cuestionado? Nadie dice que no vengan de otro lado y que se haga una tabla abierta, pública, yo lo dije en una ocasión que me entrevistaron, una tabla donde se diga cuál es su ideología y cuáles han sido sus intereses para que todos las y los ciudadanos estemos ahí revisando cuál es su historia y le estemos recordando, porque luego se nos olvida para mañana, para pasado mañana, ahorita ya anda la geniomanía en el Estado y se nos olvida dónde estuvo, que nunca cumplió en todos sus puestos, siempre estuvo brinque y brinque. ¿Por qué? Pues porque su padrinote, pues era Tomás Yarrington Rubalcaba. Sin él no hubiera sido absolutamente nada en el mundo de la política y eso es claro, ¿no? Entonces, al final de cuentas es que lleguen los que lleguen, pero hay que vigilarlos. Desde Mario Delgado hasta el último síndico y regidor de los 2,400 municipios del país, Meme. Yo creo que eso es lo más importante. Concuerdo contigo. Mi querida Marta, te agradezco mucho que nos acompañaras este 14 de febrero. Ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde seguirlos en redes sociales, en su trabajo, ahí en un 2x3. Gracias, gracias. Y por cierto, no creo mucho en las fechas de mercadotecnia, pero gracias por tu amistad, Meme. Gracias a todos los seguidores y moderadores de tu canal. Muy, muy agradecida. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube en un 2x3 Tamaulipas. También así estamos en todas las redes. En Facebook estamos solamente como en un 2x3. Y a mí, en lo personal, también me pueden seguir en el Twitter, @MaroliMX. Así que transmitimos de lunes a viernes de 8 a 9, 9:30 de la noche y estamos pues dándoles información, reportajes y todo lo demás que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, movimientos sociales, denuncias ciudadanas desde Tamaulipas. Pues yo te mando un abrazo, mi querida Marta. Yo también agradezco mucho tu amistad. Yo tampoco soy de tanto el 14 de febrero. Más, ojalá el 14 de febrero fuera todos los días. Y así ya ¿Verdad? hablaríamos de otras cosas, eso sí. ¿Verdad que Te sí? mando un abrazo gigante y que pases una excelente noche. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Hasta Soy tiene nuestra querida Marta Olivia. No estar, híjole, yo veo Tamaulipas y ya no sé si está peor que Puebla o peor que Yucatán. Fíjense, ayer hablando de los chapulines, por ejemplo, sabemos el caso de Yucatán con Morena, ¿no? Todos conocemos que el caso de Yucatán con Morena, hay muchos morenistas enojados con la decisión de meter ciertos perfiles en Yucatán, en Mérida, Rommel y demás. Y ayer renuncia un diputado local de Morena y se va al PRI. Renunció, según esto, porque no está de acuerdo con los procesos internos de Morena en Yucatán. Ah, no, pero agárrate, se va al PRI. O sea, usted me va a disculpar. Si no estás de acuerdo con los procesos y se supone que te estás manifestando para que no pongan a un panista como Rommel Pacheco y demás, no te vas al PRI. O sea, no te vas al PRI. Mira, todavía te lo hubiera aceptado si fuera Movimiento Ciudadano. Todavía te lo hubiera aceptado. O independiente. Mira, todavía Movimiento Ciudadano dices,
No es la nueva política, pero no es el PRI, ¿no? Pero PRI, neta. Y se toma una foto con Alito. ¿Es en serio? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿de qué sirve tanto reclamo? Ahí es donde pierden toda legitimidad sus reclamos.